Dios les bendiga, queridos hermanos. Este video lo quiero hacer para poder contestar a Punto Breslev, un canal de YouTube que está administrado aparentemente por un judío que vive en Canadá. Algunos de sus videos se han dado a conocer precisamente no por la calidad de sus enseñanzas, sino por la calidad de sus blasfemias, tratando a Jesucristo como el judío de la pijama sucia, diciendo que Jesús es el hijo del espíritu zángano, diciendo que Jesús es hijo de una ramera, de María, una prostituta, una adúltera. Pues bueno, yo quiero en primer lugar decir que estoy haciendo este video porque tú mismo pediste que te contestara cómo es que Jesús no es hijo de una fornicación, y dijiste que no querías debatir porque te iba a mencionar a mi Dios Paulo. Bueno, déjame decirte que no voy a utilizar un solo pasaje de Paulo para que puedas ver la falsedad de tus aseveraciones. Lo que sí es interesante es que cuando tú hablas de este tema, lo que sí mencionas es a tu Dios Talmud, porque sí es muy importante aclarar algo. Estas palabras de odio nunca pertenecen a la Tanaj. El Dios de la Tanaj es un Dios que ama a los gentiles. Vemos que envió al profeta Jonás a predicar entre gentiles a Nínive. El Dios de la Tanaj es realmente un Dios de amor, es un Dios misericordioso que perdona la maldad, etcétera, etcétera. Pero en el Talmud, cualquiera que lo ha leído, sabemos que hay declaraciones horribles contra los gentiles y declaraciones horribles contra Jesucristo y declaraciones horribles contra María, la madre de Jesús. Entonces, yo primero quiero decirte algo. No te voy a contestar realmente como mereces, porque sabes una cosa, ese judío de pijama sucia, que así tú llamas, una vez le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante de la ley, y él contestó que amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y él mismo dijo que el segundo mandamiento más importante de toda la Torá es muy parecido a ese, y es amar a tu prójimo. Y eso es precisamente lo que tú no tienes, amor al prójimo, porque si tú tuvieras respeto y amor al prójimo, entenderías que estás en todo tu derecho de no estar de acuerdo que Jesús sea el Mesías, pero tienes que entender que hay millones de personas que creemos que Jesús es el Mesías, y nada te da derecho de hablar del Mesías de nosotros de esa manera. De hecho, es el verdadero Mesías de Israel. Es algo que te voy a demostrar rápidamente a lo largo de este video. Yo tengo amigos que son realmente judíos, que no creen en Jesús, pero tienen algo que tú no tienes, y es respeto. Eso es algo que tú deberías aprender. Déjame decirte algo con todo el respeto, y te lo voy a decir con toda mi sinceridad. Quiero decirte que quiero cumplir con ese mandamiento de la ley, ese mandamiento que Jesucristo nos dijo, que se resume toda la ley en esto, y es decirte que realmente te amo en Cristo Jesús. Y decirte que espero que algún día puedas abrir tus ojos, que puedas darte cuenta de las blasfemias que estás diciendo. Y en caso de que no recibas a Jesús algún día en tu corazón, lo cual sería triste, por lo menos puedas aprender lo que se llama el respeto. Déjame decirte lo siguiente con respecto al nacimiento virginal de Jesús. Tú dices, basándote en el Talmud, que Jesucristo nació de una fornicación. Déjame decirte que tú no puedes utilizar el Talmud para referirte a esto, porque ni siquiera lo que fue escrito en el Talmud refiriéndose a Jesús fue escrito en el siglo I. No puedes mencionar el Talmud como una fuente histórica, porque simplemente no lo es. ¿Acaso las personas que escriben esto de Jesús fueron testigos oculares de la vida de Jesús? No, absolutamente no. Entonces tú no puedes mencionar el Talmud como una fuente histórica para hacer alguna referencia de lo que hizo o no hizo Jesús. Sin embargo, nosotros sí podemos confiar en los evangelios, porque los evangelios fueron escritos en el siglo I, escrito por testigos oculares de Jesús, escrito por judíos, mucho más judíos que tú mismo. Y que estas personas estuvieron dispuestas a morir por lo que escribieron, por la convicción de lo que tenían. Uno de los discípulos de Jesús, Juan o Yohanan, como lo quieras llamar para que me entiendas, escribió lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos oído acerca de Jesús. Eso os escribimos. Y esas personas estuvieron dispuestas a entregar su vida de las maneras más horripilantes que tú te puedas imaginar, aseverando que todo lo que escribieron de Jesús realmente ellos lo vieron, lo palparon y lo oyeron.
Y son tan sinceros que aún los acontecimientos que se podrían llamar de tipo embarazoso lo registraron. Por ejemplo, los mismos discípulos registraron que Jesucristo no pudo hacer algunos milagros en algunas regiones porque no creían en Él. Eso se llama material embarazoso. También los discípulos fueron sinceros al decir que las mujeres que en ese tiempo no tenían en lo absoluto veracidad alguna, fueron las primeras en contemplar la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque aunque sea embarazoso decirlo, en ese tiempo fueron sinceros con lo que estaban escribiendo, tuvieron sinceridad con los acontecimientos históricos. ¿Hay alguna evidencia para comprobar que Jesucristo, evidencia arqueológica o histórica para poder comprobar que Jesucristo nació de una virgen? No, al igual que tú tampoco tienes evidencia arqueológica o histórica para negar para decir lo contrario. Sí hay evidencia, por supuesto, teológica. La Biblia menciona en Isaías capítulo 7, versículo 14, lo siguiente. Quiero leerte rápidamente esto. Isaías capítulo 7, versículo 14, lo siguiente. Dice: por tanto, Adonai mismo dará una señal. He aquí la virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Ya sé lo que estás pensando cuando estás escuchando eso. Me vas a decir que ahí no está la palabra hebrea betulá, que es por excelencia es virgen, sino que ahí está la palabra alma, que se traduce doncella, y que eso de cambiar de doncella a virgen es un cuento cristiano. No, absolutamente no, porque habría que estudiar el uso que se le da a la palabra alma en el Antiguo Testamento. Y por ejemplo podemos encontrar en Génesis capítulo 24 versículo 43, Génesis capítulo 24 versículo 43, lo siguiente. El contexto es el mayor siervo de Abraham fue a buscar esposa para su hijo Isaac. Y él dice lo siguiente en el versículo 43: he aquí de pie junto a la fuente de agua, mientras las hijas de los hombres de la ciudad salen a buscar agua. Sea pues que la doncella que salga a sacar agua, a quien yo le diga, dame de beber un poco de agua de tu cántaro, y ella diga, bebe tú, y sacaré para tus camellos, sea esta la mujer que ha destinado Adonai para tu siervo Isaac. Cuando la Biblia dice que el siervo de Abraham fue a buscar una doncella, ¿qué debemos entender ahí? ¿Que solamente fue a buscar una mujer joven? Por supuesto que no, fue a buscar una mujer virgen también. Esa es una verdadera doncella en la nación de Israel. Esas son las doncellas, las mujeres jóvenes y vírgenes. Por esa razón es que se entendió, los judíos, no gentiles, los judíos que tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego, la Septuaginta. Por eso es que no se sintieron en ningún momento cohibidos de traducir alma por paternos en Isaías 7:14, cuando se está hablando de la profecía de que la virgen iba a concebir a luz un hijo. Por supuesto que no ignoramos el tema histórico de esta profecía, que al principio está hablando del rey Ezequías, porque después se dice lo siguiente rápidamente. Se dice: comerá mantequilla y miel, versículo 15, hasta que aprenda a rechazar el mal y escoger el bien. Y antes de que el vecino aprenda y antes de que el niño aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien, el país será abandonado por los dos reyes que te hacen temer. Por supuesto que se está hablando del rey Ezequías en el principio y en el contexto inmediato, pero en la Biblia existen las profecías de doble cumplimiento, y tú no me lo puedes negar porque tú mismo lo crees. Lee Jeremías capítulo 24, cuando Jeremías habla de que Dios va a hacer volver a los cautivos de Babilonia a la tierra de Judá. ¿Qué dice? Que los hará volver. Dice: los plantaré y no los arrancaré, los sembraré y no los destruiré. Y efectivamente se cumplió lo que el profeta Jeremías dijo: volvieron, pero lo que pasa es que sí fueron arrancados y destruidos después, porque en el año 70 los romanos los volvieron a sacar. Entonces quiere decir que la plenitud de esta profecía de que volverían a la tierra de Judá y no volverían a ser sacados de su tierra es una profecía de doble cumplimiento, que por cierto se cumplió en el 48, cuando Dios permitió que otra vez la nación de Israel volviera a su tierra ancestral. Nadie podrá sacar más a Israel de su tierra. Entonces déjame decirte que sí,
efectivamente hay respaldo histórico y es importante entender que el Mesías tenía que nacer también de una mujer y que esta simiente iba a tener que tener parte con una mujer, porque tú dices que el Mesías solo tiene que venir de la parte paternal, hijo de Salomón, hijo de David, y que tiene que tener conexión paternal. Amén, 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 ya te voy a aclarar eso. Pero también tenía parte con la mujer, porque precisamente la primera profecía mesiánica que hay en la Tanaj, tú lo sabrías si dejaras de estudiar tanto Talmud, está en Génesis capítulo 3, versículo 14, cuando dice: y dijo Adonai Elohim a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita eres entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu pecho y tu vientre andarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él mismo te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Mira que se está hablando de que Dios iba a poner una enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente, que es un prototipo de Hasatán. Por eso es que en el Antiguo Testamento se mencionan tanto a los hijos de Belial, y la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la misma serpiente. Ahí está una profecía de que el Mesías iba a tener que también tener parte de la simiente de la mujer. Ahora, ¿cómo es eso? Por supuesto que si nosotros enseñamos que Jesús nació de una virgen y que es hijo de Isaac y que es engendrado por el Espíritu Santo, déjame aclararte algo: esto no es una teogamia. Esto no es como los dioses griegos teniendo relaciones sexuales con mujeres y engendrando semidioses. No, esto no es así. Esto realmente es mucha ignorancia de tu parte, y te lo digo con mucho respeto. Esto realmente, lo único que tú tienes que entender es que el Espíritu Santo, que es Dios con poder, unió el material genético de María con el material genético de Jesús, para que realmente Jesús pudiera venir según la carne desde los patriarcas, y que también Jesucristo pudiera ser considerado hijo de Dios. Y este personaje, el Hijo de Dios, no es un personaje nuevo, es un personaje que está registrado tanto en la misma Biblia, Salmo número 2, y como en otros libros del judaísmo tardío, como por ejemplo en el libro de Enoc. Solo que después de Jesucristo, los rabinos se han encargado de ir cambiando el pensamiento del judaísmo del siglo I con el judaísmo actual. Pero déjame decirte esto con toda propiedad. ¿Cómo es que Jesús también cumple con que es descendiente de David según la línea paterna? Muy sencillo. Porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, tú mismo lo sabes, porque tú realmente deberías saberlo al ser judío y estudiar la Torá. La misma Torá dice en Devarim o de Deuteronomio, habla de la ley de que cuando un hermano moría, su otro hermano tenía que tomar a su esposa del difunto y engendrar hijos con ella, y los hijos serían considerados de su hermano difunto. ¿Lo ves? Aquí estamos teniendo que la persona que nace no tiene una sola gota de sangre del difunto, pero sin embargo se le considera al primogénito hijo de otro. José, que era de la tribu de Judá, al ser el padre adoptivo de Jesús, le da todos estos derechos a Jesús como también como descendiente de David según el área paterna. Por eso es que debes entender esto. A Jesús le cuestionaron sus milagros y le dijeron si realmente él era brujo, ¿verdad? Porque el Talmud lo dice, ¿verdad? Que Jesús hizo milagros, pero por el poder de Belcebú. Bueno, algo por lo menos reconoce el Talmud, que es que Jesús hacía milagros. A Jesús le cuestionaron su enseñanza. A Jesús le cuestionaron si él era el Hijo de Dios. Muchas cosas que él dijo, pero no encontramos que a Jesús le cuestionen que él es de la tribu de Judá. O sea, esto es ridículo realmente. O sea, él nunca se cuestionó, los enemigos de Jesús nunca cuestionaron que él era de la tribu de Judá. Y para terminar, déjame decirte que esta persona a la que tú llamas hippie de la pijama sucia, déjame decirte que es el verdadero Mesías de Israel, y estás blasfemando contra el Mesías. ¿Y cómo puedo demostrarte que realmente el Mesías Jesucristo es el Mesías de la nación de Israel? No te lo voy a decir
según lo que me enseñaron los pastores o los apóstoles, sino lo que la misma Tanaj dice. Porque viendo tus videos, tú dices que el Mesías tiene que cumplir 5 señales: que construya el Beit Hamikdash, que reúna a los judíos dispersos de Israel, que pelee las guerras de Israel, que haga que todo Israel guarde Torah y que sea de la tribu de Judá. ¿De dónde sacaste tú eso? ¿De la Tanaj? No. ¿Del Talmud? Tampoco. Lo sacaste de la Mishneh Torah de Rambán. Y precisamente déjame decirte que todo lo que dice Rambán con respecto a las señales del Mesías, muchas de las cosas que Rambán enseña ni siquiera fueron con un corazón sincero. Por ejemplo, Rambán dice que no piensen que el Mesías tiene que hacer milagros. ¿Sabes que lo que Rambán está haciendo es simplemente escribir un perfil de Mesías para que no calce con Jesús? Déjame decirte que lo que Rambán escribió ahí contradice directamente lo que Moshe dijo, porque Moshe dijo en Devarim capítulo 18 que específicamente Yahvé, vuestro Elohim, os levantará otro profeta como yo. Y Moisés hizo milagros. Por supuesto que el Mesías tenía que hacer milagros. Es necesario creerle primero a Moisés antes que a Rambán. Mucha atención con eso. Créele a Moisés antes que a Rambán. Muchas de las señales que Rambán habla en su Mishneh Torah, cuando vemos los pasajes que se están hablando ahí, ni siquiera se menciona que es el Mashiach el que hará esas cosas. Por ejemplo, cuando leemos que se hará en algún momento, hay profecías en el libro de Isaías que todos los hijos de Israel volverán a su tierra, no dice que es el Mashiach, dice que es Elohim mismo el que lo hace. Dice que Dios mismo será el que hará que ellos vuelvan. Nunca se dice que es el Mashiach. Así que las señales que Rambán dio no pueden ser señales contundentes para reconocer al Mesías. No hay un solo pasaje en toda la Tanaj que diga que el Mashiach tiene que construir el tercer templo, por el amor de Dios. Simplemente Rambán se inventó un Mesías que respondiera a su realidad histórica, y eso no debería ser así. Deberíamos ver qué realmente fueron lo que dijeron los profetas hebreos con respecto al Mashiach. Déjame decirte 3 pasajes contundentes de la Tanaj, no de Pablo, no del Nuevo Testamento, de la Tanaj, que dejan claro que Jesucristo es el Mashiach. En primer lugar, en el libro de Ageo se establece con toda claridad que el segundo templo, el templo de Esdras, iba a tener una gloria mayor que el primer templo, que fue el templo de Salomón. Y qué interesante, porque si tú conoces un poco de historia, y tú mismo no me podrás negar que la gloria del templo de Salomón fue mucho mayor que la gloria del templo de Esdras. El templo que reconstruyó Esdras era muchísimo más glorioso y grande el templo de Salomón, arqueológicamente hablando, que el templo que construyó Esdras. Sin embargo, Ageo escribió estas palabras en el capítulo 2, versículo 7. Estremeceré a todas las naciones y vendrá el deseo de todas las naciones y llenaré la gloria esta casa, dice Yahvé Sebaot. Mía es la plata y mío es el oro, dice Yahvé Sebaot. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar daré paz, dice Yahvé Sebaot. ¿De qué está hablando? Si estamos hablando de que la gloria, si estamos hablando de la hermosura del templo, del segundo templo, iba a ser mayor que la primera, la profecía es falsa entonces. Porque lo que Esdras construyó era así con relación a lo que construyó Salomón. Pero ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que la gloria de esta casa postrera iba a ser mayor que la gloria de la casa primera? Se refiere a que la gloria de la segunda casa iba a ser mayor precisamente porque el Mesías iba a visitar esa casa. ¿Cuál casa? El templo que reconstruyó Esdras. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Malaquías, Malají, como tú le llames. Porque dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara un camino delante de mi presencia, y vendrá súbitamente a su casa, Adonai, a quien vosotros buscáis. Vendrá súbitamente a su casa, Adonai, a quien vosotros buscáis. El ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí, dice Yahvé Sebaot,
¿Qué está diciendo la Biblia? Que en esa casa, ¿cuál casa? ¿Cuál es la casa de la que está hablando Malaquías? El segundo templo. Dice que la visitaría Adonai, el ángel del pacto. Y sin embargo el segundo templo fue destruido. Mi amigo, ya es muy tarde para esperar un Mesías. La segunda casa ya fue destruida. Y esa casa, segunda casa, vio una mayor gloria al haber entrado el Mesías en esa casa. Y esa casa dijo con toda seguridad, Malaquí, que iba el Señor a conocerla, la iba a visitar. Pero el templo ya fue destruido en el 70. Y finalmente, termino contigo con este pasaje. El pasaje de Daniel, capítulo número 9. Mira todos los pasajes que he mencionado, contrario a tus enseñanzas, que son más que enseñanzas de la Tanaj, son puras blasfemias. Mira lo que dice el versículo 44, el versículo 24 de Daniel, del libro de Daniel. Dice, 70 semanas han sido determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Y sobre su santa ciudad para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Desde la orden para la reconstrucción de Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrían 69 semanas. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Qué fue lo que dijo el profeta Daniel? El profeta Daniel anunció matemáticamente la aparición del Mashiach. Dijo que desde la reconstrucción de la orden de Jerusalén, ¿cuándo se dio la orden de la reconstrucción de Jerusalén? Nehemías capítulo 2, versículo 1. El rey Artajerjes le permitió a Nehemías ir a reconstruir la ciudad de Jerusalén, no el templo, la ciudad de Jerusalén, porque eso es lo que dice la Biblia. 70 semanas han sido determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y dice, para terminar la transgresión y poner fin al pecado. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida para restaurar y reedificar Jerusalén, no el templo, Jerusalén. Y lo digo con toda claridad, el Jerusalén, no el templo, porque en el libro de Esdras hay otras órdenes de ir a reconstruir el templo de Darío y de Ciro, pero no se está hablando de reconstrucciones del templo, sino de la ciudad, y el que dio la reconstrucción fue Nehemías, Artajerjes, al gobernador Nehemías. ¿Y cuándo fue esa orden de la reconstrucción del templo? En el año 445, antes de la era común, para que me entiendas. Y si cuentas las 69 semanas, tú mismo lo sabes que en Vaikra o en el libro de Levítico, la nación de Israel tenía semanas de años. Multiplica 69 por 7, son 483 años. No son 483 años gregorianos, son 483 años de ustedes, los judíos. Entendiendo que el año judío tiene 360 días, multiplica, haz el cálculo, desde el 445, cuenta 483 años judíos y adivina dónde cae. Cae en el año 30, que fue cuando el Mashiach murió en la cruz. Así que mi querido amigo, realmente espero que si tú por lo menos no reconoces todo esto, por lo menos las personas que han visto todas estas blasfemias que están diciendo, abran sus ojos. Y para las personas, cristianos y las mal llamadas personas de raíces hebreas que escuchan a este señor, yo quiero invitarlos para que no escuchemos más este canal .breslev, porque no vamos a darle ranking a un canal que blasfema contra Jesús o por primera vez pido en este sentido apoyo a los de raíces hebreas. No vayan a permitir ustedes que alguien que blasfema el nombre de Yeshua siga aumentando en ranking por sus blasfemias. No sigamos más .breslev, ¿ok? A menos de que esta persona se arrepienta y pida perdón. Que tenga mucha paz y que Dios les bendiga.